Últimamente se ha puesto muy de moda los problemas de milenio, estos problemas matemáticos que no tienen una resolución y por los cuales se da un premio de $1 millón y una medalla en el campo de las matemáticas. Pues bueno, uno de estos problemas tiene que ver con las ecuaciones de Navier-Stokes. Y por ahí hay muchos videos que hablan de estas ecuaciones desde el punto de vista matemático y de repente hay un poquito de malinformación debido a cómo abordan el tema. Pero en este canal hablamos de ingeniería química, entonces les voy a explicar a grosso modo la matemática y qué significan estas ecuaciones en el área de ingeniería química. Navier-Stokes, vamos a darle. Pues, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos la ecuación de Navier-Stokes en su forma general. Esta ecuación se puede simplificar más adelante con algunas consideraciones, pero antes de entrar a explicar cada una de sus partes, me gustaría comentarles para qué sirve la ecuación o las ecuaciones de Navier-Stokes y por qué es tan relevante que se puedan resolver hoy en día. Pues bueno, esta ecuación ni más ni menos que nos da pues salto y seña de la velocidad y la presión de un fluido en un punto dado de su recorrido y en un punto en el tiempo. Entonces, por eso muy importante. Más adelante vamos a ver que también nos va a dar información de otras características importantes de los fluidos. Esta que estamos viendo aquí especialmente es una ecuación que representa pues un flujo incompresible, un fluido incompresible en un estado estacionario, por lo cual la densidad va a ser constante, ¿vale? Al no ser compresible nuestro fluido, pues esta densidad va a ser constante y va a estar en esta parte izquierda de la igualdad multiplicando a esta parcial de velocidad con respecto a la parcial del tiempo, que nos está diciendo qué tanto cambia la velocidad de nuestro fluido con respecto al paso del tiempo. Después tenemos por aquí la velocidad multiplicando al rotacional. Este es un operador que ustedes van a encontrar, este triangulito invertido, lo van a encontrar en cálculo vectorial o multivariable muchas veces. Y pues representa un campo vectorial de 3 dimensiones, ¿vale? Entonces digamos que la velocidad, pues evidentemente va a haber una velocidad en X, en Y y en Z, y este rotacional nos lo va a indicar, ya más adelante lo vamos a ver con más calmita. Tenemos después del lado derecho de la igualdad la presión, la parte de la presión que es negativo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a llevar nuestro fluido de una parte de mayor presión a una parte de menor presión. Después vamos a tener un término muy grandote que es el término de la viscosidad, que está por aquí, y por aquí tenemos mu, que tiene que ver con la viscosidad cinemática. Déjenme en los comentarios ustedes cuál es su viscosidad favorita, la cinemática o la dinámica. Y finalmente tenemos las fuerzas externas que se pueden aplicar a nuestro fluido para que este, pues ahora sí que valga la redundancia, fluya. Tenemos abajo entonces otra ecuación que es la conservación de masa, que suele resolverse al mismo tiempo que se resuelve esta, que es la de conservación de momentum, ¿no? Tenemos la de conservación de masa, que es la diferencial de la densidad con respecto a la parcial de la densidad con respecto a la parcial del tiempo, y sumándole el rotacional una vez más de la densidad y la velocidad, que esto va a ser igual a 0. Entonces estas dos ecuaciones suelen resolverse juntas. Esto es un estado ideal. Lo estamos viendo aquí, está muy resumido, ¿vale? Pero ahora vamos a ver lo de rotacional. Ahora vamos a ver aquí esto, ¿no? ¿Cómo afecta el rotacional a nuestro vector velocidad? Y esto se va a representar de esta manera, ¿no? El operador rotacional multiplicado por el vector velocidad va a tener estos componentes, ¿no? Porque sabemos que el vector velocidad va a tener componentes en X, en Y y en Z. Y también va a tener un componente de tiempo, ¿no? De tiempo, que va a ser, en este caso, velocidad en X va a ser una función de X, Y y Z, y el tiempo, velocidad en Y lo mismo, y velocidad en Z lo mismo, teniendo 3 funciones que dependen de X, de Y, de Z y del tiempo. Y ahora vamos a desglosar esta, más que nada, ¿no? En las 3 dimensiones. Esto que estamos viendo aquí, lo vemos aquí abajo, ¿no? Estas expresiones son las desarrolladas. Aquí tenemos ya, digamos que las 3 ecuaciones para cada uno de pues, nuestros componentes X, Y y Z. No voy a nombrarlo porque es todo un rollote, pero pueden darse cuenta más o menos cómo involucra precisamente a la derivada de la velocidad en cada componente con respecto al tiempo. Y luego tenemos el primer término, que es la parcial de la velocidad del componente con respecto a la parcial del tiempo. Y después sencillamente se va derivando parcialmente, manteniendo fija la velocidad. En este caso, por ejemplo, velocidad de X siempre va a estar ahí, y lo que va a variar precisamente va a ser con respecto a qué, ¿no? A X, a Y y a Z, y a las distintas velocidades. Entonces, esto realmente es cómo está desarrollado y cómo realmente podemos nosotros, por así decirlo,
explayarnos ya en el operador rotacional. Esto que tenemos aquí son las ecuaciones de Navier-Stokes ya expandiendo el operador rotacional. Podemos darnos cuenta que al lado izquierdo tenemos la densidad y tenemos, en vez del rotacional, pues tenemos la expansión de esto, ¿no? Que es, por ejemplo, la derivada parcial de la velocidad en cada uno de los componentes con respecto al tiempo y al resto de estos componentes. Se mantiene igual. Aquí tenemos la densidad, tenemos la viscosidad dinámica, tenemos el rotacional y los efectos externos. Estas ecuaciones ya han sido resueltas. De repente hay mucha gente que dice que el problema del millón tiene que ver con las ecuaciones de Navier-Stokes como tal, pero les comento que no es así. De hecho, esto para la gente que se dedica a esta disciplina pues es relativamente sencillo. Realmente son otras ecuaciones de Navier-Stokes en donde entran ya otros componentes las que presentan un reto importante para la matemática y para la ciencia, porque de resolverlas se daría un gran adelanto. Entonces, esto que estamos viendo aquí ya se ha resuelto para geometrías de tuberías cilíndricas, en variantes, ya se ha resuelto para placas paralelas, etc. Ya en geometrías más complejas es donde se tienen problemas, pero no quiere decir que estas no tengan resolución. Vamos a ver el huesito, no, vamos a ver la carnita de esto, no el huesito, esto es el huesito. Ahora sí vamos a ver la carnita de Navier-Stokes, ¿dónde está el problema? Entonces, cuando tenemos un fluido que no se comporta de forma ideal, que realmente obedece a las leyes naturales de la realidad, tenemos entonces que usar esta ecuación que es una modificación de la Navier-Stokes, que se llama Navier-Stokes-Reynolds. Este término Reynolds les trae buenos recuerdos, ¿verdad? Mecánica de fluidos, es correcto. La ecuación se llama Navier-Stokes-Reynolds promedio. Y esta ecuación ya tiene componentes bien coquetos como el que estamos viendo aquí y como el que estamos viendo por acá también. ¿Y qué significa? Bueno, aquí la velocidad y la presión en esta ecuación no significan lo mismo per se, sino que son velocidades y presión promedio con respecto al tiempo, ¿vale? Ya está el término del tiempo bien establecido en esta ecuación y este término T es la viscosidad de turbulencia. En esta ecuación ya tenemos contemplado que no es un flujo laminar, no es un flujo ideal, es un flujo turbulento que nos dificulta todo. Quien ha llevado mecánica de fluidos o quien lo va a llevar se va a divertir bastante con este término. Entonces, en esta ecuación de Navier-Stokes tenemos ya cosas muy coquetas. De repente, para poder resolver esta ecuación necesitamos la viscosidad de turbulencia más que nada. Para poder integrarla necesitamos añadir dos términos más a la ecuación, que es la energía cinética de turbulencia, que se data por esta acá, y también la disipación de la turbulencia con este simbolito bonito. Además, cuando tenemos flujos muy elevados, tenemos que tomar en cuenta la aparición de un nuevo número que se llama el número de Mach. Y este número de Mach, si es mayor a 0.3, estamos hablando que aquí ya hay una complicación importante para resolver esta ecuación, ya que está íntimamente relacionada a la energía, la disipación de calor, la velocidad y la presión. Se vuelve un tema bastante coqueto. Pueden ver, la ecuación de Navier-Stokes no es solamente esa que todo mundo utiliza en término ideal, en fase estacionaria. Esa ya se ha resuelto en muchas geometrías, no hay tanto problema. El problema viene cuando ya tenemos casos como este. Casos en donde ya tenemos flujos turbulentos, casos donde no podemos obviar evidentemente la geometría porque son muy complejas, casos en donde hay disipación de calor. En estos, Navier-Stokes se complica, se vuelve muy interesante el proceso y ahí sí los matemáticos tienen que tener un trabajo muy importante para poder resolver estas ecuaciones que de hacerlo ayudarían mucho al progreso. Déjenme en los comentarios si les gustaría un video sobre en qué casos esta ecuación también ya no es muy... ya no se puede aplicar, por así decirlo, porque Navier-Stokes también tiene sus limitantes en el mundo real. Entonces déjenme en los comentarios, denle me gusta al videito para que TikTok nos ayude a propagarlo a más gente que le guste la mecánica de fluidos y todo este tipo de energía. Y pues nos vemos en un próximo video.